Ya mismo con Patricia Farías. Ella es licenciada en psicología, especialista en logoterapia, que nos ayuda tanto al corazón, al alma, a todo el ser, para ir adelante en estos tiempos difíciles. Nos hace falta tanto encontrarle el sentido y más aún a las emociones, que nos vienen arrebatando ahí distintos tipos de emociones y darle sentido también a todo esto. Hola, Patri, Hola ¿cómo estás? Patri, Buen día. Hola, hola, buen día a ambos. ¿Cómo están? muy bien, Acá Muy ¿cómo? con todo bien. nevado, todo Sí, muy eso. nevado. Acá estamos No, aquí, qué frío. lindo. Sí, Recién que fresco. salió el sol. Sí, El sol sí. hoy nos regaló un día de menos frío, pero con todo nevado. El paisaje de acá donde vivo yo se ve ahí nomás el Champaquí todo nevado, así que estamos con frío. Pero Te bien, vamos a por el pedir la corazón. foto. Te vamos a pedir la foto. Esto no es gratis, Bueno, ¿eh? Bueno, y que todo eso nevado también, el frío, permite que uno también en algún momento pueda hacer como un espacio de reflexión, ¿no? De mirarse a sí mismo en nuestra interioridad. Sí. Hablamos esta mañana, Patri, una realidad que solemos tener muchos de nosotros, que es la de estas tormentas de emociones y pensamientos que a veces no nos permiten caminar. Y hemos venido a recordarle a la gente en este proceso de caminito que vamos haciendo como buscadores de sentido. Hablaste de el autoconocimiento, hablaste de las sí. crisis, de las estrategias para afrontar las crisis, y hoy nos traes esta realidad de la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, y con toda la realidad de esta tormenta que tenemos dentro nuestro, cómo lo vinculamos, cómo lo relacionamos? Bueno, tiene directa relación, muy bueno el camino que hiciste, el resumen para volver a pararnos, saber dónde estamos parados, y tiene que ver con esto, también tiene que ver con conocernos. Yo tengo que conocer si yo soy una persona más observadora o más racional o más emocional o de acción. Eso, digamos, nos va identificando Bien, si somos. Y la persona a veces, en esto, si es más racional o más emocional, ya que vamos a hablar de las emociones, decide en base a las emociones. Lo que siento, voy y hago. Y bien. falta el proceso reflexivo. Por eso, la inteligencia emocional, que fue incorporada dentro de las distintas áreas de la psicología por un psicólogo americano, que es Daniel Goleman, Ujú. él dice, está bien, la gente, tenemos empresarios exitosos, empresas fantásticas, pero las personas a veces no pueden trabajar en equipo o con otros porque les falta otro tipo de inteligencia. Y él empezó a investigar esto, al decir, y él empezó a trabajar en esto de la inteligencia emocional y diciendo, nos hace falta tomar conciencia de nuestras propias emociones y esto me permite reconocer las emociones en el otro y me facilita la comunicación con el otro, ¿ok? Defininos, perdón que te interrumpa, defininos qué es una emoción, porque hablamos de emociones y por ahí entendemos diversas cosas. Y la emoción es una reacción interna, espontánea, frente a situaciones, personas o cosas o circunstancias diferentes. Entonces veo un amigo y me pongo muy feliz, veo una persona que no me agrada mucho y me quiero huir, o sea, me enojo o me produce Claro. tristeza. O sea, son reacciones internas espontáneas. No es que las estamos controlando y ahí la emoción aparece. Entonces, esas son las emociones, son reacciones internas espontáneas. Ahora, por eso Daniel Goleman me empieza a decir, está bien, yo puedo reconocer una emoción, tengo enojo, o tengo alegría, o tengo entusiasmo, o tengo miedo, o tengo tristeza. ¿Qué hacer con las emociones? Por eso lo importante es que él dice, yo puedo, al desarrollar mi inteligencia emocional, porque en los seres integrales también somos razón, espíritu y emoción, o sea, Ujú. en el desarrollo psíquico está el emocional. No lo puedo poner aparte, no puedo decir, ay, las emociones no son importantes. Sí, las emociones son importantes porque son parte de mi existencia y yo soy un ser que siento, que hago, que pienso, ¿ok? Entonces, reconocer las emociones es esto. La inteligencia emocional se trata de reconocerlas en mí, ponerles nombre, nuevamente aparece, ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, no tener miedo de ponerle nombre a lo que siento, ¿ok? Aunque sea una emoción que yo diga, ¿cómo voy a sentir esto? Mm. Hay que aceptarlo,
¿no? Porque a veces Claro. uno le comparte, che, ¿sabes que sentí tal cosa con tal persona o en tal situación? Y alguien dice, ay, no podés sentir eso, ¿cómo vos vas a sentir eso? Bueno, sí, Claro. sentí. No hay que juzgar las emociones, porque las emociones no tienen moralidad. Mm, Lo que hago con las emociones sí, pero la emoción en sí misma no tiene moralidad, no está bien o está mal sentir esto. Lo que sí puede estar bien o mal, o sí hay moralidad en mi acto o en mis acciones, movido por esa emoción. mm. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. Un sí. niño que alguien lo insulta o le dice algo y él está enojado, va y le pega una patada o una trompadita, no es que lo que estuvo mal, el enojo, sino su acción movido por esa emoción. No tiene moralidad la emoción. Sí No, tiene moralidad lo que yo hago con esa emoción. Eh, lo que yo hago, con las esa emoción. acciones que yo hago movidos con esa Mm, emoción. mm. Fíjense en el tránsito, ¿va? En el tránsito hemos pasado situaciones extremas en Córdoba y en todas partes del mundo. Si alguien pasa en semáforo en rojo o Sí, esto, choca, baja, dejé pasar, casi me choca, pero no me chocó, pasó el semáforo en rojo, no me dejó el paso en la rotonda. Y hay gente que se ha bajado movido por sí, esta ira de que alguien hizo y produjo un daño tremendo, hasta exacto. asesinatos. O sea, Sí, fíjense los impulsos, la emoción y el impacto que tienen en nosotros. Si yo no tengo, ahí aparece la primer habilidad de la inteligencia emocional, la autorregulación. Si yo no puedo regular esa emoción, o sea, vivo en función de mis emociones y las emociones son muy cambiantes, Ujú. extremadamente antes cambiantes. no existían los emoticones, ¿no? Vienen con la era del WhatsApp, me parece, ¿no? Y nos ayudan ahí, Alejandro va ayudándonos también a ver las caritas, ¿eh? Muy bien, Esta comisura muy hacia arriba, hacia abajo. bien. Los Sí, ojos, Este, sí. la boca. en el celular siempre también alguien me decía, a mí me cuesta poner emoticones porque no sé qué quiere decir cada cara. Y yo le decía, bueno, fíjate cómo viene, si la sonrisa viene para arriba o si viene para abajo. Eh, es como que, claro, a algunas personas le pasa esto de poder identificar, Claro. ¿no? Y definir las emociones, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual también, Patri, ¿no? ¿Por qué es importante el desarrollo de la inteligencia emocional? Y porque fíjate que yo hablé de en la inteligencia emocional, el mismo autor Goleman, y acá se cruza también con la inteligencia espiritual que planteamos desde la logoterapia, porque la segunda habilidad de la inteligencia emocional, la primera es la autoconciencia, le pongo nombre, sé lo que estoy sintiendo, lo hago consciente. La segunda habilidad es la autorregulación, o sea, yo no tengo control sobre esto que estoy sintiendo y no dejo que me domine. La tercera habilidad es la empatía y ahí aparece el vínculo con el otro. Mm, ¿Por qué? Porque para mí son importantes, también lo que le pasa al otro es importante. Fíjense, allí aparece en la tercera habilidad la empatía, o sea, ya aparece un otro frente a mí, ya aparece un mm, otro en esta relación dialógica y vincular el yo-tú. No estoy solo en el mundo ni me pasa esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto de Bien. decir, no me pasa nada, yo estoy todo bien, esas personas que nunca le pasa nada y está todo siempre bien, está todo Mm. fantástico, todo, pero no dice mm, nada fantástico y bien. Y esto, Patri, mm. discúlpame que te interrumpa, varía también en el proceso de la maduración personal, ¿no? Porque uno no puede pedirle a un niño pequeño esto, pero sí de alguna forma algo teóricamente ya más desarrollado en una persona adulta. ¿Es así? ¿Tiene que ver también con la Tiene que maduración ver, personal? sí, tiene que ver con las etapas evolutivas, lo que vos referís. Ujú. Pero yo te voy a decir algo que yo me he sorprendido con niños muy chiquitos, hasta de jardín de 3 y de 4 años. Yo tengo un ejercicio que son una impresión de caritas, donde los niños que no saben leer no pueden poner vergüenza o asombro, pero la carita está tan bien dibujada y en colores que el niño automáticamente te señala cuál carita ha experimentado. Mira. Y uno le pregunta, ¿y por qué? Ahí dice tristeza. ¿Y por qué estabas triste? Ay, no, porque le compraron un chupetín a mi hermano y a mí no.
Bueno, y esto, y asombro, por ejemplo, asombro, me Claro. asombraba que un niño identificara la cara de asombro. Sí. Oh, ¿por qué? Ay, no, porque mi mamá me sorprendió con un regalo porque me fue bien en el acto o me saqué una buena nota en matemáticas. Entonces, es decir, se puede desde muy niño y Bien. es lo recomendado. Claro. Es lo recomendado, Cristian. ¿Por qué? Si no, el niño aprende ya, no sé lo que me pasa, o no quiero decir lo que me pasa, o por qué estoy triste o por qué estoy contento. Y hay que preguntar, ¿por qué estás tan contento hoy? ¿Qué pasó? ¿O por qué estás triste? ¿O qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentiste hoy en el acto del 25 de mayo, el viernes, que bailaste o que hiciste? O sea, hay que preguntar, Bien. porque el mundo emocional es un vocabulario que lamentablemente no se desarrolla. No nos han Entonces, enseñado a nosotros, de nuestra generación, jamás a identificar las emociones de niños, ¿eh? o te decían, no te puedes sentir así. Claro. Te No decían, no, llores. ¿qué va a decir eso? No llores, nene, no llores. Ujú. Nunca le Mm, preguntas, ¿por qué estás llorando, hijo? ¿O por qué estás llorando, hermanito? ¿O por qué estás llorando, sí. amiguito? ¿O ¿O qué papá o sentís? mamá? Mm. Exactamente, sentís algo que tenés que expresarlo. Por eso yo a mis pacientes un poco los tengo en esta cuestión. ¿Cómo estás? Bien. Y digo, ¿Qué es bien, no bien? ¿Qué es está. bien? Claro, ¿qué es bien? Exactamente, ahí empieza el interrogatorio, dice, oh, ya empezaste con las preguntas. Porque ese bien, ¿qué significa? Bien, y yo tengo un paciente que decía, bien, ¿y cómo estás? No tan bien. ¿Qué me dice? Bien y no tan bien. No me dice nada. Claro. Ese no tan bien. ¿Es triste? ¿Estoy Sí. enojado? ¿Estoy dolido? Entonces, digo, yo uso las caritas para los Ujú, niños Sí. y tengo una lista de emociones muy para los bueno, adultos, ¿no? claro. Una lista de lo que es alegría, por eso hablamos de las luces. Este no es un invento mío, lo utilizo como herramienta porque lo aprendí en un momento con un sacerdote amigo que era presidente de Encuentro Matrimonial y en Exacto, Ah, esto de la comunicación usamos esto de la exacto. comunicación de las emociones. Entonces tenés para elegir. Entonces dice, esta técnica yo lo uso, hay que ampliar el vocabulario emocional. bien. No es lo mismo decir triste que decir aburrido, angustiado, Alarmado, amenazado. amenazado, exactamente, son o hastiado, o estoy, no sé, impaciente, o me estoy vacío, o me siento solo, Es un no es lo ejercicio, Patri, esto, es un ejercicio que hay es, que hacer. es un entrenamiento, Bien, ¿Por exactamente. qué se bien. habla de Por eso, inteligencia, Patri, en todo esto? Porque hablamos de inteligencia emocional. ¿Por qué la palabra inteligencia? Porque uno la asocia y, con lo intelectual, ¿no? y bueno, ese es un grave error también Ah, que a lo largo del tiempo nuestro cerebro está distribuido sabiamente y magníficamente de lo anatómico con sectores diferentes. El cerebro racional, hoy sabemos que hay muchos cerebros, hay un cerebro racional que siempre lo identificamos con los procesos, razonamiento, pensamiento, ¿no? Y está el cerebro emocional, que es el que nos conecta con el otro, nos permite vincularnos, y por eso hay un sistema límbico, hay una amígdala donde ahí están se alojan las emociones, los recuerdos emocionales, y yo digo, te traje esto de regalo, Ceci, mm, y yo iba a decir, ay, qué felicidad por un claro, regalo. claro. Me hizo acordar cuando yo tenía 10 años y mi mamá, no sé, me dio un regalo así. Fíjense, nuestro cerebro también tiene una memoria emocional. O alguien me maltrata o me dice algo que no me agrada mucho y me hace acordar a aquel jefe o aquel amiguito, aquella amiga que me trató mal también. O sea, las emociones Sí, sí, sí. también, hay una memoria emocional. No solamente me acuerdo de las tablas muy bien o qué es el 25 de mayo, también hay una memoria emocional que es Emocional. lo que más se trabaja también en la terapia, Hay porque a algo veces, sí, Hay algo que me quedó a mí bueno, que venís trabajando tan lindo lo de las emociones, pero tengo lo de la inteligencia espiritual, que también me ha quedado desde tempranito que lo mencionamos, cómo es todo esto de la inteligencia espiritual, que no le hemos dado definición, ¿no? No sé si en algún momentito lo vamos a poder hacer, Patri. sí, sí, la idea es llegar a eso, y ya en definitiva la inteligencia espiritual tiene que ver con dos recursos que hemos conversado en otros momentos, Ajá, que son el autodistanciamiento
y la autotrascendencia, Bien. ¿no? Entonces, fíjense, esto es una inteligencia que me permite percibir las cosas de otra manera, ¿no? Les cuento en un ejemplo así, las Dale. personas. Esta mañana estaba conversando con una paciente y ella tenía un problema de salud, X, ¿ok? Y ese problema de salud le produce una cierta limitación en sus tareas diarias y en su trabajo, tenía licencia por esto. Y fue hermoso porque esta persona que tiene un hijo con una discapacidad, de la escuela donde va su hijo, la llamaron para ser parte del consejo que está formado por profesionales, por otros papás en la institución, para aportar algo, una mirada humana, quizás de valores. Y yo le decía a esta persona, fíjate, a pesar de tu condicionamiento, porque ella podría haber dicho, no, yo estoy enferma, Claro. no puedo, tengo esta limitación. Sin embargo, su capacidad de trascender, ahí está la autotrascendencia. Y yo le dijo, has puesto en este momento tu inteligencia espiritual con un nombre que se llama autotrascendencia. Pudo trascender a su situación, incluso a su emoción de sentirse un poco triste por esta Ujú. enfermedad, que tiene solución, que ya marcaron una cirugía y esto, por decir, esta capacidad de ver más lejos y ver más allá de mí mismo, eso es la inteligencia espiritual. Bien. ¿Okay? Muy bueno. Excelente, excelente ejemplo. Ujú. Y que se complementa con la inteligencia emocional, según nos vas compartiendo. Complementa, Claro. complementa. Fíjense, les doy rapidito para que la gente conozca y si quiere poder leer más. Las 5 habilidades de las que habla Daniel Goleman de la inteligencia emocional, la primera, autoconciencia. Bien. Ya le puse un nombre. Segunda habilidad, autorregulación o autocontrol. No, no significa reprimir, significa que las domino. Que Gestionarla, no- Gestionarla, como exactamente. acompañarla para ver dónde Sí, desemboca. encaminarla, como encauzarla sería, Encauzarla. encauzarla, no dejar que sea el tsunami que me lleva, me atropello todo, sino que la voy encauzando en la medida que se puede. Bien. Bien. La tercera habilidad es la empatía. Puedo ayudar al otro también desde su emoción cuando le ayudo a reconocer. Y yo le digo, mira, Cristian, me parece que estás enojado, ¿puede ser? ¿Qué es lo que te enoja? Y el otro dice, tenés razón, sí, estoy enojado, ¿ok? Entonces eso es la empatía. La cuarta es la automotivación. Y la automotivación tiene que ver con que yo me pueda conectar con las emociones positivas de que me generó hoy salir a hacer las compras y ver la nieve. Eso me dio una sensación, aunque hacía mucho frío, pero me dio una alegría ver ese paisaje. Eso me motiva, ver que en mi trabajo fue bien este proyecto que presenté. Eso me genera emociones positivas, estoy orgulloso de mí, estoy tranquilo, pude hacerlo. Bien. En fin, eso me automotiva. Mm. Y la última habilidad es que fomenta las relaciones humanas. Claro. Porque cuando hay inteligencia emocional, los papás se comunican mejor con sus hijos, Mm. los jefes se comunican mejor con sus empleados, los Sí. compañeros de trabajo pueden vivir mejor. ¿Y qué es Entonces, comunicarse mejor, Patri? Digo, para ponerle en un concreto, hablamos de comunicación asertiva, una comunicación que tenga esta realidad de la empatía. y una comunicación que sea honesta y transparente. El padre Carlos Valles dice la transparencia, que lo que pienso se sepa y que lo que siento se sienta. Mm, ¿Ok? Entonces, esta mañana también reflexionando un tema, decir, no, 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 mi pareja o mi jefe llega enojado y no se le puede hablar hasta las 10 de la mañana, Claro. no se le puede dirigir la palabra. Entonces, ese es un condicionamiento, fíjense, de que alguien, porque no puede regular su emoción, Mm. genera un clima, y sí. Daniel Goleman también habla de los climas resonantes o disonantes. Entonces, a lo que vos referís, Cristian, tiene que ver con esto, o sea, porque yo tengo que hacerme responsable de mi emoción. Nadie más que yo, Patricia, soy responsable de lo que pienso y siento. Pero vos me No puedo. haces sentir mal, ¿viste? A veces decimos así. Esa frase es con la que más, por lo menos, intento yo hacer desaparecer. Yo Claro. no puedo poner mi responsabilidad de mis sentimientos a vos o a Ceci. Ceci, me hiciste sentir mal, me Claro. hiciste sentir que no valgo. No, yo estoy Claro. sintiendo o triste, o que no me valoran mucho con las actitudes de los demás, pero el otro no me hace sentir. Por eso hablamos de que hay una responsabilidad también en la emoción.
Yo me tengo bien. que hacer responsable que sentí bronca, envidia o celos cuando a otro lo premiaron y a mí no. Esto Y es la yo digo, autogestión, ¿no? Esto estamos hablando de la autogestión, Patri, de la eso sería la autorregulación, regulación. Autorregulación. autoconciencia y autorregulación. Bien, ¿Y por Bien. qué hablamos de habilidades? Porque habilidad, en educación física, porque se puede entrenar, yo la ah, puedo bien, entrenar. Ah, muy No es que bien. estoy, bien. eso es muy importante para todas las personas. Es decir, yo no puedo vivir esclavo de mi enojo toda la vida, porque voy a ser una persona resentida. Claro. Porque si yo vivo esclavo de ese enojo o de ese temor, las personas no podrían superar, por ejemplo, las fobias, porque tienen temor a algo. Entonces, algo que yo puedo entrenar, por eso hablamos de la autorregulación, que es la que más necesita entrenamiento, Ujú. porque decir, tengo ganas de responder de esta manera, pero no lo hago porque pienso que mi respuesta puede causar un daño en el otro. Ahí hay Y ahí empatía también, ¿no? empatía, exactamente. Y ahí, por eso fomenta los vínculos que vos decías, Cristian. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo decir, y mi hijo, te pedí tal cosa a la mañana, y la verdad que me molesta llegar a la noche y que todavía no lo hayas hecho. Te lo Claro. comento, no es que estoy tan enojada, pero te lo digo porque no quiero. Entonces llega la mamá enojada, golpea un par de puertas, como siempre, y empieza a hacerlo ella, Sí, porque el hijo no lo hizo. Y ese enojo se lo traga. claro, Bien. Ese enojo claro. no lo dice. Mm, Y ese es el grave problema, es Y que no explota comunica. en otro momento. Sí, y nunca hay momento. El tema es que claro. nunca encontramos ese tiempo para decir, bueno, quiero compartirte algo. La verdad que o estoy muy orgulloso de vos, estoy recontenta, hijo, porque hiciste un esfuerzo. Hasta eso tampoco lo decimos, Mm, ¿no? Mm. Es como muchas veces que yo les he comentado que trabajo en empresas y digo, ¿por qué no le dijiste, che, qué bien que hiciste tu trabajo hoy, que te felicito, cómo has aprendido, cómo te has desenvuelto? Él está haciendo lo que tiene que hacer, te dicen muchos claro. jefes. Mm. Pero no es lo mismo que yo sepa que estoy haciendo desde mi responsabilidad, que tengo que hacer, que alguien venga de vez en cuando y te diga, Cristian, hoy realmente el programa o la música que elegiste fue sensacional. Te O potencia. Alejandro, qué hermosas las caritas que puso ahí los emoticones que ayudó a la gente que está viendo, por lo Claro. menos, decir, esto es bueno también. Esto es fundamental porque todos necesitamos ser valorados, ser estimulados, pertenecer. Y les digo algo, sería para entrar en un tema más profundo, pero generalmente yo identifico esto del semáforo de las caritas y los semáforos de las emociones. Cuando está en luz verde, que es alegría, entusiasmo, agradecimiento, tranquilidad, es como el semáforo, seguí al frente porque vas bien. Claro. Ahora, cuando aparece una luz roja de enojo, miedo, tristeza, Ujú, para pensar qué es lo que, como el semáforo, bueno, seguís en rojo, seguís derecho, si no te chocas, bueno, el bien. que, el que no le da importancia a las luces rojas, por ahí se choca contra paredes que no eran necesarias. Entonces, las habilidades estas se entrenan, ¿eh? Lo que venías diciendo, que es como para poder hablar un lenguaje común, ¿no? Es como cuando hablas un mismo idioma, me parece, ¿no? Cuando aprendemos a identificar las emociones, ¿eh? Y ayudamos también al otro a que identifique sus emociones, para Exacto. poder hablar un mismo idioma, ¿no? Un Sí. mismo lenguaje. Yo sumo a esto que dice Ceci, que si no entiendo mal, vos nos dirás, Patri, cuando uno entrena habilidades, como decís, las emociones, esa es esa reacción espontánea. Si yo sé que de aquí en más voy a tener un montón, muchísimas veces voy a tener momentos de ira, y yo ya sé cómo reacciono con la ira o con determinadas situaciones, ¿eh? Cuando yo la entreno, la próxima vez que tenga ira por distintas situaciones, ya la voy a tener entrenada y la voy a poder conducir de una mejor manera y así lo voy a ir perfeccionando. No que voy a reprimir la ira, la voy a aprender a cómo a domar. Puede ser como si estuviéramos domando un caballo que nos va a llevar toda la vida. Bueno, sí, sí, en realidad es eso, porque también tiene que ver con los temperamentos.
como digamos, el perfil de nuestra personalidad. Hay gente que las expresa muy y siempre de mala manera y dice, ah, pero yo soy sincero, estoy diciendo lo que pongo, lo que siento. Pero eso a veces hay que ver el impacto que produce en quien tengo enfrente. O hay personas que no lo comparten nunca. ¿Cómo voy a compartir esto tan espantoso que estoy sintiendo? Nada es espantoso. Hay que saber compartirlo, hay que saber comunicarlo en un tiempo y en un espacio y con las personas también, con las personas adecuadas. A veces tengo que encontrar la persona que me pueda realmente ayudar. Y a mí, les voy a ser sincero, me da mucha tristeza cuando a veces jovencitos o adolescentes dicen, no tengo con quién compartir, no puedo compartir esto con mi papá o mi mamá, porque no hay espacio, no me entienden, no comprenden este lenguaje emocional y este jovencito o jovencita, y a veces pasa en muchos ámbitos, y en los ambientes laborales es lo que produce el estrés, un estrés gigantesco en los ambientes de trabajo y mucha enfermedad psíquica por no poder compartir. Claro. Patri, estábamos con, yo viste, tratando de tomar nota, ¿no? En esto de las habilidades, la autoconciencia, la autorregulación, La empatía. y cómo seguíamos. ¿Mencionaste las otras más? La Ahí automotivación, está, Bien. automotivación. Y y la autotrascendencia. Vínculos, ahí fomentar está. los vínculos con los demás. La inteligencia emocional, no que, sinceramente, eh, nos hace libres, nos hace más libres también, porque libres y responsables. Primero, porque asumo yo que lo que estoy sintiendo es mío. No puedo culpar ni a los demás, ni a la sociedad, tengo que asumir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y yo tendré que hacer algo para esto que estoy sintiendo, para encaminarlo, como decís vos, para encauzarlo, para dominarlo, para que no salga de la manera peor. Salvaje Lo como, sí, como salvaje. parece, sí. Es que, Instintiva. ¿sabés lo que dicen los chinos? Los chinos tienen una frase, es un proverbio chino, creo, así lo he leído en un libro por lo menos. Dice, traga sapos y vomitarás dragones. Oh, Mm. Fíjense ustedes o observen, si no hay gente que uno la escuche y decís, ay Dios mío, esta persona, cuánto odio o resentimiento tiene adentro, cómo habla de tal manera tan agresiva o sí. tan enojada o ¿no? Tan herida. Entonces, herida, exactamente. Entonces, decir, por eso hablo de la responsabilidad y ahí aparece muy importante de la logoterapia, porque yo soy libre para expresar esto, pero me tengo que hacer responsable de lo que estoy diciendo, de lo que estoy sintiendo, porque si no voy por el mundo como un francotirador tirando bombas y diciendo lo que se me ocurre, no puede ser. Tengo que tener, Te voy a agregar un dicho más al que acabas de decir, Patri. sí, Traga amargo y escupe dulce. Es el que yo había escuchado. Y que complete el tuyo, de alguna manera, ¿no? Porque recibimos estas personas que vienen a darte con un caño y todo lo que recibís son quejas o enojos, bueno, cuestiones feas, ¿no? Que recibimos y no es necesario devolver lo mismo, ¿no? Se puede esa, devolver porque esa gestionamos esa emoción. Claro. Esta mañana, mira, Ceci, lo que vos decías, una persona me compartía, a mí me tratan mal, yo trato mal. Ojo por Y yo ojo. dije, La ley del claro, talón. ¿habría una posibilidad de que trataras a esa persona de otra manera? Que tenga más que ver contigo y de tus valores y de quién sos vos, ¿por qué contestarías mal? El otro no sabes por qué te hablo mal, pero ¿por qué vos elegirías Muy bueno. contestar mal? ¿Por qué elegís eso? Y me di cuenta que esta persona no podía decir nada bueno de sí misma. Entonces, fíjate, volvemos al comienzo que vos decías, Cristian, al autoconocimiento. ¿Qué conozco de mí? Oh, ¿Qué valoro en mí? ¿Qué valoro en mí? ¿Y qué estoy transmitiendo? ¿No? Entonces, es esto. Todos los días de la vida son alegres, son entusiastas, y no. Yo diría que no, pero yo tengo que elegir la actitud también.
¿con qué emociones me puedo conectar más? Sí, el tipo pasó, casi me choca, no sé qué, me insultó sin necesidad, el otro también tiene que ver con esto de ser respuestas, la comunicación asertiva que Ujú, decías vos, Cristian. exacto. ¿Cómo comunicar? ¿Saben por qué? La diferencia dónde está, en donde yo crecí. Cuando yo siento que evolucioné, que avancé, que hoy pude, aunque me contestaron mal, pude dar una respuesta dulce, como dijo, Trascender. sí, trascender, exactamente. No me Patri, recién ahí. mencionaste lo del semáforo. No sé si nos quedó claro las luces rojas y luces verdes. Recordanos un poquito, porque ya estamos Las- con el tiempo. Nos tenés que decir sí, también las redes, Patri, que están pidiendo para contactarte. bueno, las luces verdes que son todas las emociones, alegría, agradecimiento, tranquilidad, orgullo, bla, bla, todo lo bueno, todo lo que siento bien como positivo, me permite avanzar. Sigo avanzando, acciono, voy, me da alegría. Recomiendo una película que es Intensamente, que ahí nos enseña Sí, también mucho qué pasa en nuestro cerebro con las emociones, ¿no? sí, 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 Y muy decir, bueno. bueno, voy avanzando. Ahora, cuando aparece el amarillo, que decimos, estoy en zona de parar y pensar un poquito, empiezo con el proceso reflexivo. Cuando aparece una luz roja, sí o sí paro. Porque el tablero del auto, cuando te aparece una luz roja, ¿qué haces vos? Parás y decís, ¿qué es la nafta? ¿El alternador? ¿Me falta aceite? ¿Qué es lo que me está faltando? Bueno, con nosotros y nuestra psiquis es lo mismo. Si estoy enojada reiteradamente por lo mismo, o tristeza, o enojo, o miedo por algo, tengo que parar para analizar, Bien, volvemos al proceso reflexivo, tengo que parar y analizar y saber por qué la esto me motivación. produce dolor. Patri, ¿Qué? ¿cómo te contactan? Están preguntando, ¿cómo te contactan? patriciafariaspsicólogos@gmail.com por mail Bien. o por mi Instagram, Patricia Farías Psicóloga, ¿ok? Bueno, han dejado muchos mensajes para vos, todos, Bueno, bueno, maravillosos, agradeciéndote. Natalia de Capital dice todas las mañanas, le envío saludos de buenos días, buenas noches, me hace mucho bien y siento que brindo cariño, dice. Es una manera también de ser empático, ¿no? Semáforo verde ese. Bien. es semáforo verde, semáforo verde. Y dejo Sí, esto que a lo mejor lo podamos, siempre cuando aparecen luces rojas, bueno, luces verdes también, por supuesto. Hay necesidades. Cuando están las luces verdes, hay necesidades psíquicas, humanas, que están satisfechas. Las luces bien, verdes me dice, dale, sigamos adelante. Bien. Cuando aparecen las luces no, rojas, hay necesidades insatisfechas y bien, tengo que descubrir cuáles son. Esas necesidades que todos las tenemos de pertenencia, autoestima, amor, autonomía y trascendencia. Cuando yo pude trascender, se vuelve a prender la luz verde. Cuando yo pude sentirme que soy alguien para el otro, en la empatía, en un club, en mi trabajo, en donde sea, se vuelve a prender la luz verde. Pero quizás me causó primero dolor, nadie me llamó para mi cumpleaños, nadie se acordó y ya me generó ahí un dolor. Mm. Bueno, llamo yo, che, vengan, que hoy es mi cumple, vamos a ujú, festejar. Entonces pude trascender y bien, no quedarme enojado porque nadie se recordó. Entonces siempre atrás de las luces rojas y luces verdes hay necesidades satisfechas o muy bueno, insatisfechas. buenísimo. ¿Ok? Excelente. Patri, nos quedan solo un Gracias. minutito para las 12 y nos tenemos que ir, pero va a ser hasta el lunes que viene, Dios mediante. Agradecerte enormemente tu presencia aquí en el programa que, bueno, nos ayuda a todos. Muchísimas gracias, Patri, un cariño grande. Gracias. Chau, chau. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias, gracias. Patri.